Aumenta la presión. Venezuela alerta sobre presencia militar en el Esequibo por parte de Guyana y Estados Unidos. Maduro responde con o sin sanciones estadounidenses. Las elecciones presidenciales van. Ni ellos se salvan. Urbanismos de la Misión Vivienda denuncian fallas de los servicios. Ya es la sexta. Operación Cacique Guaycaipuro llega al estado Trujillo. No hay castigo. Corte Penal Internacional sigue desnudando la realidad de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este 8 de noviembre de 2023. Les saluda Silvimar Campos y de inmediato pasamos con las informaciones. En medio de la disputa por el Esequibo entre Guyana y Venezuela, la administración chavista denunció y rechazó el aumento de presencia militar en la zona por orden del mandatario guyanés, asegurando además el riesgo de la escalada a un conflicto mayor. Génesis Pérez nos amplía. Una nueva alarma se enciende para el gobierno venezolano luego de conocer el aumento de unidades militares en el territorio del Esequibo, el cual está en disputa con Guyana, quien aparentemente se hace cada vez más fuerte debido al apoyo de Estados Unidos. A través de un comunicado, el canciller venezolano Iván Gil calificó como una amenaza la intervención del país norteamericano, lo que significa una posible escalada del conflicto. La presión entre ambos países crece desde que Guyana aprobó licitaciones para que varias empresas petroleras, incluyendo la estadounidense ExxonMobil, iniciaran la exploración petrolera de aguas que Venezuela reclama como suyas. Con ello, el canciller enfatizó que Estados Unidos estaría protegiendo sus intereses dentro de este territorio. Venezuela alerta a la comunidad internacional y específicamente a los países del Caribe de las peligrosas maniobras de Guyana que pretenden escalar un conflicto motivado por el apetito financiero desmedido de su clase dirigente y su ofuscada negativa a cumplir las normas internacionales, manteniendo la exploración y explotación de petróleo en un área marítima sin delimitar con Venezuela. Detrás del tema de Guyana, detrás de ese equipo está un problema que se llama petróleo. Y las grandes potencias juegan abiertamente por el petróleo. De eso no hay que chuparse el dedo, porque eso forma parte de la dinámica. Lamentablemente, Venezuela ha tenido una política exterior en los últimos años un poco, digamos, naive, como se dice en francés, un poco ingenua, en el sentido que pensamos y creíamos siempre en la buena fe del gobierno guyanés. Recientemente, Estados Unidos otorgó una nueva licencia a Venezuela para aumentar la producción y exportación de petróleo tanto a su país como a otras empresas internacionales. Esto como parte de la flexibilización de las sanciones, pero las mismas fueron puestas bajo ciertas condiciones que ponen en juego la democracia del país. Todo eso marca un cuadro, no estoy diciendo que nosotros vamos a ir a una guerra, pero eso marca un cuadro de una realidad que está allí, por la cual los actores se mueven, las relaciones internacionales, la geopolítica se mueve y Venezuela no está exenta de moverse porque se ha visto afectada y se ha visto, digamos, lesionada en su dimensión geopolítica. Asimismo, el Ejecutivo chavista advierte de un posible escenario belicoso auspiciado por la falta de disposición de Guyana en dialogar para llegar a un acuerdo, lo que amenaza la estabilidad de la región. Por ahora, el gobierno venezolano mantiene una campaña a favor de la defensa del Esequibo, que se afianzará con el referéndum pautado para el próximo 3 de diciembre. Seguimos con más informaciones de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Ante un posible incumplimiento de los acuerdos firmados en Barbados, Nicolás Maduro sostiene que incluso manteniéndose las sanciones a su gobierno, las elecciones presidenciales se realizarán en 2024. Esto en respuesta al lapso establecido por el gobierno de Joe Biden. Joan Álvarez con los detalles. El próximo año habrá elección presidencial. Ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable. Con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones, gringos, vamos a elecciones. Decisión soberana de Venezuela, sin chantaje. De esta manera, Maduro estaría valorando la posibilidad de que las sanciones económicas se mantengan por algún tipo de traspié en las negociaciones, donde la mayor expectativa está puesta en el levantamiento de las inhabilitaciones políticas de candidatos, condición de las licencias otorgadas
por el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones no han venido aquí a aportar ningún problema grave en la economía nacional. Los problemas graves de la economía nacional vienen de hace 25 años. El problema de la producción petrolera, por ejemplo, o el problema de la escasez de gasolina, que está amarrado, por supuesto, a lo que es la capacidad de refinación, eso viene desde el año 2005, y en el 2005 no habían sanciones. Para el también experto petrolero Rafael Quirós, el cumplimiento de esta promesa de Nicolás Maduro perdería valor si se mantienen las actuales condiciones electorales, incluyendo la conformación del Consejo Nacional Electoral. Porque si esas elecciones presidenciales van a hacerse como se han hecho las pasadas, no tiene sentido de hacerlas. Es decir, se exige una objetividad, una transparencia por parte del Estado y una pulcritud a nivel del Consejo Nacional Electoral que no lo garantiza la actual directiva del CNE. Importante destacar que la disputa del territorio Esequibo estaría siendo una variable de influencia para el cumplimiento de los acuerdos. Así lo manifestó el internacionalista Rajib Morillo. Todos los sectores del país, los que firmaron el acuerdo de Barbados, aclarar y diferenciar muy bien una cosa de la otra, pero es evidente que tras el Esequibo hay unos formidables intereses extranjeros, foráneos, de empresas, de países, que están deseando apropiarse definitivamente de las inmensas riquezas del territorio Esequibo. Esta afirmación de Nicolás Maduro supone un posible incumplimiento de los acuerdos firmados en Barbados tras la precisión del gobierno de Joe Biden, quien estableció un lapso máximo al gobierno venezolano del 30 de noviembre para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, por ejemplo, a la candidata electa en la primaria, María Corina Machado. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La intervención y reconstrucción del área en el espacio, que consta de 1.007 metros cuadrados, se realizó con labores de sustitución de pisos, colocación de puertas, refacción de baños, climatización, incorporación de 80 camas clínicas, que se suman a la reactivación de la sala de rayos X y tomografía de alta gama. Es el esfuerzo sostenido para poder ir recuperando y optimizando nuestro sistema público de salud en el estado Anzoátegui, que tiene como columna vertebral este hospital Luis Racetti, pero que en la medida que vayamos atendiendo el resto del sistema, sus infraestructuras, sus equipos, iremos equilibrando y optimizando la prestación de los servicios. También presentaron un balance de los últimos 10 meses, donde 3.838 gestantes han sido atendidas, 1.733 cesáreas ejecutadas y 2.105 partos atendidos con entrega de kits, lo que ha permitido una reducción significativa de muertes maternas, con 3.797 vidas salvadas en el área de cuidados intermedios y la unidad de terapia intensiva, 5.070 cirugías realizadas y 16.948 pacientes atendidos en la sala de emergencia, además de la formación de 180 médicos en el diplomado de obstetricia crítica. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial del Urbanismo, habitantes del oriente venezolano denuncian la carencia de servicios públicos en conjuntos residenciales que recibieron hace más de una década a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 20 de julio de este año 2023, con la Gran Misión Vivienda Venezuela, se habían entregado 4.600.000 casas, un aproximado de 1.255 urbanismos dotados de todos sus servicios necesarios. Sin embargo, quienes habitan en esos espacios aseguran que existen deficiencias de electricidad, agua y sistema de cloacas. Servicio no tenemos de ningún tipo. Tenemos que colearnos ahí de este sector para tomar agua, a veces para tomar luz y de aquel otro sector. Nosotros no tenemos aquí nada. Nosotros vivimos como indigentes. Que me perdonen los indigentes, pero no tenemos nada aquí. Ese gran lago, en eso sí somos ricos. El agua no llega para allá donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos al final allá donde está una cancha, que la cancha no se ve por el monte tampoco. Y el agua nos queda lejos, como a 300 metros. Hay casas que tienen agua porque lograron conseguir para meterla, pero vemos otras que no tenemos. Tenemos luz por cable de teléfono y no nos llega
¿Cómo por cables de teléfono? Los cables esos de teléfono. Los pone dobles así y le llega la luz, pero deficiente. Un ejemplo de esta situación es el urbanismo Hugo Rafael Chávez Fría, ubicado al sur del estado Anzoátegui, donde más de 32 viviendas fueron entregadas con deficiencias en el techado. Hace 13 años nos entregaron estas viviendas y nos entregaron esta vivienda con déficit del techo. Y entonces cada vez que llueve nosotros, bueno, ya yo he perdido muchas cosas. Nosotros tenemos que salir, ¿no? Pues, o sea, tenemos que tratar de con plástico tapar algunas cosas para que no se nos dañen. Pues a mí ya. Los afectados dijeron que no cuentan con los recursos necesarios para realizar el cambio del techo, que de acuerdo a los presupuestos que han solicitado amerita una inversión de más de $1,000. Indicaron que en la zona también carecen del sistema de cloacas. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Lara es una de las primeras regiones en el país en ocupar obras inconclusas de acuerdo a un balance presentado a comienzo de año por la organización Transparencia Venezuela. Impacto Venezuela el día de hoy se ha trasladado precisamente a una de las zonas en donde los vecinos han reclamado por obras inconclusas y les presentamos la historia a continuación. Cumpleaños bendito tuvo, cumpleaños feliz. Que cambien el tubo, por favor. Este es el sector El Lujano ubicado en el estado Lara. Desde hace 9 años los vecinos vienen reclamando por la sustitución de tuberías de aguas blancas en la zona. Sin embargo, la falta de recursos es lo que alegan las autoridades para culminar esta obra, a pesar de que hay una aprobación del proyecto por parte del presidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos solicitado al ciudadano presidente Hidrolara, al gobernador del estado Lara, al ministro de Agua, que recuerden que el ciudadano presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo del año pasado manifestó públicamente en cadena que ya tenían el tubo. Pues ese tubo, déjeme decirle, ciudadano presidente, nunca llegó al macrosector El Lujano. Solamente apenas 30 metros de tubos lineales llegaron para sustituir donde estaba el tubo podrido. La falta de agua en este sector y el aumento de enfermedades es otro problema que aqueja a por lo menos 10.000 familias, quienes reclaman por pronta ayuda gubernamental. Casi semanalmente o cada 5 días estamos comprando el cisterna a $8 y $10. En mi casa, por ejemplo, particularmente compramos 3 tanques, o sea, y son hasta $20, $25 que es del gasto diario de mi casa. Y como comprenderá, eso no está haciendo nada bien porque nos afecta económicamente. Tenemos muchos años padeciendo este problema del agua y las aguas a la vez que se están desperdiciando, que pueden llegar a múltiples hogares, entonces están causando problemática de leishmaniasis y todo tipo de enfermedad, ya que las aguas estancadas entonces están produciendo zancudo y esto produce el dengue y otras bacterias más. En Barquisimeto no solo hay obras inconclusas en las comunidades, también el sector salud es otro de los puntos que ha denunciado Transparencia Venezuela en el informe de 2023. De este último, algunas obras han sido retomadas por el gobierno regional, sobre todo en los principales centros hospitalarios de la región. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Los alrededores del internado judicial de Trujillo amanecieron este miércoles tomados por policías y militares de la operación Gran Cacique Guaycaipuro. Medios regionales reportaron que la movilización empezó antes de las 4 de la mañana y rodearon las instalaciones impidiendo que saliera o entrara cualquier persona a las zonas aledañas. En las primeras declaraciones del ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, este declaró que lograron controlar la situación de pranato en el penal. Hemos intervenido este internado judicial de Trujillo, donde había una estructura criminal y también, bueno, se han conseguido armas y material utilizado para el crimen. Eso lo vamos a mostrar posteriormente. Y bueno, esto está en plena fase de requisa, ha sido intervenido, liberado y controlado. Los periodistas en la zona comentaron que al parecer hubo un intento de fuga en el internado y fue por ello el gran despliegue de los organismos de seguridad.
Este centro, ubicado en la región de los Andes venezolanos, estaría controlado bajo la figura del PRAN y de manera ilegal por los presos Álvaro Briceño, alias El Loro, y César González, alias El Ñao. En vista de que varias organizaciones no gubernamentales han comentado que estas intervenciones y posteriores traslados solo aumentan el hacinamiento, Ceballos declaró lo siguiente. Usted tiene que estar contento. Entonces vienen los ignorantes de algunas organizaciones que existen, que no son, ¿verdad?, que son no gubernamentales, y entonces a decir barbaridades, en vez de reconocer, bueno, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, nuestro gobierno bolivariano, ha eliminado el paranato en Venezuela, en vez de fortalecer esa matriz, no. Están hacinados los centros penitenciarios, se nota que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Vale destacar que la movilización llevada a cabo la madrugada de este miércoles es similar a las acciones emprendidas en días pasados por militares y policías en otros 5 centros reclusorios, tales como Puente Ayala, Tocuyito, Tocorón, Vista Hermosa y La Pica. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a 4 integrantes de la tenebrosa banda denominada Los Gatilleros, mediante labores de inteligencia en un sector de la parroquia San Juan, en Caracas. A la banda le decomisaron un vehículo, una pistola, 17 municiones, cartuchos y granadas. Fueron detenidos en las inmediaciones de la maternidad Concepción Palacios. Me parece muy bien que haya agarrado a los integrantes de esta banda y se pudra en la cárcel. También en las últimas horas fue detenido el presunto autor de haberle quitado la vida a puñaladas al bachiller de 19 años de edad, Tomás Enrique Pérez Rodríguez, quien vivía en un edificio de la Misión Vivienda en Sabana Grande. Durante el mismo suceso, su novia fue víctima de abuso y también herida en un brazo, pero afortunadamente está fuera de peligro. Y en medio de la violencia capitalina, horas después, también se produjeron 2 muertes, 2 personas que murieron a tiros en su residencia, ubicada en el sector Vista Hermosa, en Petare, al este de Caracas. Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. En 2 procedimientos, los cuerpos de seguridad del norte de Santander, Colombia, capturaron a 6 integrantes del Tren de Aragua en la zona fronteriza. 3 de ellos fueron sorprendidos cuando cobraban vacuna. Los mismos tienen antecedentes penales en territorio nacional. En la parada de Villa del Rosario, a escasos metros del puente internacional Simón Bolívar, fueron capturados El Gato, Acá y Piraña, este último jefe de sicarios. Estos se hacían pasar por gestores para migrantes venezolanos, los extorsionaban y abandonaban en territorio nacional. El otro trío de delincuentes le estaba cobrando 10 millones de pesos a un comerciante. Estos guardan relación con los ataques con explosivos en Ureña hace meses. Sí, totalmente. Pedirle a la ciudadanía, a los que nos escuchan, a los que los ven, no les crean. No crean que nada es fácil. Porque a veces la necesidad conlleva que se puedan llevar a este tipo de situaciones. Estamos con ustedes, seguimos trabajando y cualquier cosa y cualquier duda, marquen a la línea 123 o a la 165, que es la de nuestras gaulas. La autoridad policial neogranadina aseguró que las coordinaciones binacionales en materia de seguridad serán un hecho. Sí, señor, estamos esperando el instrumento internacional binacional, que es una directriz de nuestro gobierno. Por otra parte, Mora Morales informó que siguen tras la pista del cartel de los más buscados en norte de Santander. No vamos a descansar hasta capturarlos, de eso seguimos haciendo. Esperamos que la ciudadanía está con la recompensa y de los 5 que me faltan recapturar. En otro procedimiento y a propósito del Plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional del vecino país desmanteló la banda Los Cisterna, dedicada al hurto de camiones. 4 sujetos fueron capturados. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Pasamos a revisar las noticias de carácter internacional que destacan algunos portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: palo y palo contra Maduro en la CPI. No hay castigo para violadores de derechos humanos.
Este miércoles se lleva a cabo la segunda y última parte de la audiencia de apelación del caso de Venezuela, uno en la Corte Penal Internacional en La Haya, donde los jueces siguen desnudando la realidad sobre la violación de los derechos humanos en el país y han determinado no solo que no se investigan estos casos, sino que tampoco hay castigos para los responsables. De paso, los miembros de la CPI a cargo de la audiencia han protestado por la falta de respeto de los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, tanto que el juez Marc Perrin advirtió a la delegación chavista que no aceptará su lenguaje irrespetuoso. Hasta que haya elecciones libres, Ecuador no cooperará con Maduro. El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que aunque está dispuesto a ayudar al pueblo venezolano, no va a entablar relaciones con Nicolás Maduro hasta que haya elecciones libres. También rechazó las inhabilitaciones políticas hacia dirigentes de la oposición venezolana, específicamente lo que ha sucedido con María Corina Machado, hecho que calificó como inconstitucional y absurdo. Identifican cuerpos de los migrantes venezolanos fallecidos en incendio en Chile. La policía y la Fiscalía de Chile identificaron los cuerpos de los 14 migrantes, entre ellos 8 niños, que fallecieron en 2 casas de un sector popular en la provincia de Coronel, tras un incendio que se produjo por una estufa en la que procuraban calor. Además, se conoció que todos llevaban no más de 2 meses en ese país, al que emigraron por una mejor calidad de vida, algo de lo que se les había privado en Venezuela por la crisis económica. Por su parte, el presidente Gabriel Boric lamentó la muerte y cuestionó la manera en que ellos, como autoridades, están tratando a los migrantes en situación de vulnerabilidad. Con el retiro temporal de las sanciones por parte de Estados Unidos nace la preocupación de que se desarrollen más posibles casos de corrupción, tal como ha sucedido con PDVSA en los últimos años. Por otro lado, aún no queda claro a quién beneficia esta flexibilización, si al pueblo o al gobierno. Hoy en contacto con la periodista investigativa y experta en crimen organizada, Maybord Petit, despejamos estas interrogantes. Maybord, bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos acá en Impacto Venezuela. Hay 2 términos que actualmente rodean la situación que vive el país y es corrupción y sanciones. Uno de los temores que deja la flexibilización o el retiro de las sanciones es que se abran las puertas para que se desarrollen casos de corrupción. ¿Qué tanta probabilidad hay de que esto suceda? ¿Qué relación guardan estas 2 situaciones para el país? Definitivamente las sanciones también internamente servían como mecanismo para poder no solamente, no diríamos limitar, pero sí tener abierto todo lo que era el manejo de la operatividad y la vigilancia del sistema financiero sobre las cuentas de estos individuos o de PDVSA o cualquier otra empresa venezolana que moviese dinero hacia adentro y hacia afuera. Al abrirse eso, al empezar a manejarse cuentas extranjeras, por supuesto que el cartel de los soles va a aprovechar, porque ese es el mecanismo que se tiene para la movilización de una parte de las ganancias. ¿De qué situaciones se puede hablar que incurrieron en actos de corrupción, que se conocen que son actividades ilícitas y están a la vista de lo que sucede en el país? En Venezuela han pasado cosas insólitas que muy pocos países pueden darse el lujo de haber experimentado. Una de ellas es, por ejemplo, que hayan llegado contenedores llenos de billetes de efectivo para nutrirse en el mercado de lavado de dinero local. En Venezuela, antes de aproximadamente 2 años y medio, el uso del dólar era prácticamente demonizado por el régimen. Y de pronto, ante el exceso de efectivo que había en el mercado, hubo una especie de apertura por parte del régimen de Maduro para que se aceptaran los dólares y de pronto en Venezuela había inflación en dólares. Nosotros tenemos la más alta inflación en moneda bolívares, pero luego el dólar se devaluó en función del mercado interno y eso no ocurre en muchos países. ¿Y por qué se devaluaba el dólar e incluso el euro? Porque justamente era un mecanismo que estaba dentro de la cadena de lavado de dinero y prácticamente la ausencia
de reglas del mercado que permitieran a unas personas que lograban, por ejemplo, llevar productos de Estados Unidos a Venezuela, pongamos el ejemplo de comida, y ellos podían fijar los precios en función a su propio interés u antojo. Hoy en nuestro video viral, las fuerzas de seguridad de nuestro país no dejan de sorprender, y más que todo por los motivos que los llevan a hacer tendencia en las redes sociales. Vamos a ver el siguiente video. Usuarios de las redes sociales criticaron a un funcionario del CICPC por publicar video bailando en TikTok, con toda la dotación identificada e incluso con el arma de reglamento, y por ello, muchos usuarios comentan en los videos la siguiente pregunta: ¿qué más se puede esperar de los funcionarios que están al servicio de Nicolás Maduro? Es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. La grave crisis económica vuelve a atentar contra las tradiciones navideñas de los venezolanos. Se necesitan 108 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar. ¿Crees que la flexibilización de sanciones debería traducirse en un aumento salarial antes de que finalice el año? Damos inicio con Keila Marín, que en Instagram nos dice lo siguiente: para los ciudadanos no cambiaría su panorama personal, los únicos beneficiados serían los del gobierno y su entorno. La cuenta de Ciudad Alianza comenta que se va a traducir en los bolsillos de ellos, pero no en los de docentes. Seguimos con el Twitter de Impacto Venezuela, donde la usuaria Carla responde: si no hay sanciones, seguirán saqueando a Venezuela. En nuestro canal de YouTube, José Villarroel nos dice: indudablemente que sí. Los trabajadores venezolanos merecemos un aumento salarial independientemente de las llamadas sanciones. Por último, Lincoln González agrega: claro que debería invertirse ese dinero en aumentos salariales a maestros y a todos los sectores, pero el gobierno solo piensa en su bolsillo. Vitamina electoral para el chavismo. Esta incógnita deja hoy nuestra caricatura del día realizada por el ilustrador Hernerio Dibuja. Tal parece que la estrategia de la consulta por el Esequibo consiste en una forma de validar, a través de votos, el apoyo que puede tener la administración de Nicolás Maduro y darle fuerza al movimiento socialista. Pero muchos no están de acuerdo y siguen firmes en la decisión de un cambio de gobierno. Hemos llegado al final de la emisión de noticias de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos cada día y les recordamos que para más información tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal YouTube, activar las notificaciones. Soy Silvimar Campos. Hasta la próxima.